No solo tanques en acción y amenazas de bombas atómicas surcando los cielos. La Guerra Fría fue más que un duelo militar geoestratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Supuso igualmente una confrontación ideológica y cultural tras la debacle europea de la Segunda Guerra Mundial. La rivalidad de estas dos superpotencias generó una viciada atmósfera política, por la que millones de ciudadanos del mundo entero serían bombardeados, pero no por proyectiles convencionales, sino por propaganda cultural y política. Esa lluvia propagandística afectó a la prensa, a la literatura, al cine, al cómic, a la música, a los deportes e incluso a la gastronomía. En noviembre de 1989 caería el muro de Berlín. La onda expansiva de aquel terremoto mediático y geopolítico sacudiría los pilares del resto del edificio soviético. En apenas 2 años, la Unión Soviética se desmoronaba como un castillo de naipes. Desmantelado el bloque soviético, la Guerra Fría había terminado. O no del todo. En medio de la euforia, Francis Fukuyama pronosticó el fin de la historia. La economía de mercado y la democracia liberal se extenderían hasta el rincón más recóndito del planeta, sin disputas ideológicas. Pese al tiempo transcurrido, la mayoría de estudios sobre la Guerra Fría explican lo sucedido en clave político-militar. ¿Cuántos tanques, cuántas bombas atómicas, cuántos soldados tenían uno y otro bloque? Son las preguntas habituales. Sin olvidar la importancia de ese enfoque, han ido apareciendo análisis complementarios para esclarecer la otra cara de la Guerra Fría, la ideológica y cultural. Gran parte del conflicto bipolar no se libró en el campo de batalla, sino en las portadas de periódicos y revistas, en las ondas radiofónicas, en las pantallas cinematográficas y de televisión, en las aulas universitarias e incluso en los Juegos Olímpicos. Tanto Washington como Moscú pusieron en marcha numerosas estrategias diplomáticas para convencer a la opinión pública de otros países de que su modelo social y formas de vida eran mejores que las del adversario. Capitalismo versus comunismo. O estás conmigo o contra mí, decían los dirigentes de uno y otro bloque. La competencia por ganar adeptos fue feroz. Veamos cómo empezó todo. A mediados de julio de 1945, el Departamento de Defensa confirmaba lo que era un rumor. Estados Unidos había conseguido desarrollar armas nucleares. Semanas después, el 6 y 9 de agosto, se producía el Armagedón atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. La justificación militar no era suficiente, máxime porque había indicios de una pronta rendición de los japoneses. Hubo una razón de más peso. La destrucción de estas ciudades niponas servía como aviso a navegantes. Estados Unidos temía el expansionismo de la URSS en Asia Oriental. Quien golpea primero, pega 2 veces, debieron pensar los que ordenaron el bombardeo nuclear desde Washington. La fricción entre soviéticos y estadounidenses aumentaba. Como si de una partida de ajedrez se tratase, cada bloque movía ficha buscando alianzas con otros países y la ocupación del máximo espacio posible en el tablero geopolítico mundial. Los estadounidenses habían marcado el primer tanto con la bomba atómica. Con juego de espías incluido, Moscú empató la partida nuclear en agosto de 1949, cuando confirmó que había desarrollado sus propias bombas atómicas. No obstante, el recuerdo de la enorme destrucción ocasionada durante la Segunda Guerra Mundial actuó como colchón disuasorio entre estadounidenses y soviéticos. Una posible tercera guerra mundial y encima con el uso de armas atómicas supondría el holocausto de la humanidad. De ahí lo de la Guerra Fría, porque tanto los dirigentes soviéticos como los americanos eran conscientes de que una guerra caliente, con lanzamiento recíproco de bombas atómicas, hubiera supuesto la destrucción mutua asegurada. Puesto que ambas superpotencias temían un ataque militar frontal, se retaron de manera indirecta. Y ahí entra en juego la faceta ideológica y cultural del conflicto entre estadounidenses y soviéticos. Si en el frente militar se levantó el pie del acelerador, en el cultural ideológico se echó leña al fuego constantemente. El «y tú más» para criticar al enemigo fue el pan nuestro de cada día. Tras el ataque japonés de Pearl Harbor en diciembre de 1941,
se crearon decenas de casas americanas desde las que difundir ante la opinión pública internacional la verdad estadounidense. Por cierto, una de las primeras fue la inaugurada en Madrid en noviembre de 1942. Esos centros, que sirvieron como trincheras simbólicas contra la difusión de la propaganda nazi, actuaron después como barreras frente a la expansión del comunismo, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El matrimonio de conveniencia entre soviéticos y estadounidenses se resquebrajaba a ritmo acelerado. Uno de los primeros retos para la diplomacia estadounidense fue la enseñanza del inglés. Difícilmente se podría atraer hacia el modelo americano a los ciudadanos de otros países si estos no entendían el idioma de Lincoln y Shakespeare. Por lo demás, el francés ganaba la partida como lengua extranjera más estudiada en el mundo, tanto en escuelas e institutos como en las aulas universitarias. Así pues, los diplomáticos de Washington se esforzaron para que se diese más cabida en los planes de estudios de otros países a la enseñanza del inglés. Los soviéticos hicieron exactamente lo mismo para promocionar su lengua y los estudios soviéticos en el extranjero. En ocasiones, los estadounidenses desplegaron ese marketing del inglés en cooperación con fundaciones filantrópicas como la Ford y la Rockefeller Foundation. También se buscó la colaboración de los parientes anglos, aunque a veces saltaran chispas con Londres. Los británicos se resistieron inicialmente, no querían perder el glamour de su lengua imperial, pero la avalancha de películas y canciones Made in USA arrasó con las reticencias de los defensores a ultranza del Queen's English británico. La siguiente meta fue la consolidación de los American Studies en los currículos universitarios de otros países, un conjunto de asignaturas de humanidades y ciencias sociales para enseñar las facetas culturales e históricas menos conocidas de Estados Unidos. Con la promoción de los American Studies en el extranjero, Washington quería acabar con los prejuicios que hablaban de un pueblo estadounidense poderoso militar y económicamente, pero sin alta cultura. En suma, demostrar que el refinamiento cultural estadounidense iba más allá de Hollywood, Elvis Presley o Frank Sinatra. Era una cuestión de prestigio, una baza para ganar influencia en círculos políticos e intelectuales extranjeros, al tiempo que se criticaban las ideas y formas de vida del adversario. Los estereotipos que representaban a Estados Unidos, como ese nuevo rico al que le falta glamour, eran fomentados por los soviéticos, quienes se vanagloriaban de tener una cultura de mayor calidad. Se echaron a pelear simbólicamente a los grandes literatos de uno y otro lado del telón de acero. Fyodor Dostoyevsky versus Mark Twain, León Tolstoy versus John Steinbeck, Anton Chekhov versus Ernest Hemingway. Otro ejemplo más de esa ofensiva ideológica cultural fue la cobertura dada por los estadounidenses a Doctor Zhivago, del escritor ruso Boris Pasternak, ya que mostraba el lado feo del rostro soviético, sus arrugas y contradicciones. Incluso se llevó a la gran pantalla. En el ámbito musical, la Orquesta Sinfónica de Filadelfia compitió con la Tchaikovsky de Moscú. Siguiendo esa lógica de rivalidad, la diplomacia estadounidense colaboró en tours mundiales de sus grandes estrellas musicales. Por ejemplo, tanto el trompetista Louis Armstrong como el director de orquesta de jazz, conocido como Rey del Swing, Benny Goodman, dieron la vuelta al mundo con alguna exhibición en terreno enemigo, en la misma Plaza Roja de Moscú. La porfía entre comunistas y capitalistas también permeó las páginas de cómics, tebeos y novelas de serie B. Los cómics estadounidenses se convirtieron en un arma valiosísima para la propagación de mensajes contrarios a Moscú y favorables a Washington. Exageraciones sobre los malvados comunistas hicieron las delicias de niños y adolescentes del mundo entero. Por ejemplo, se distribuyeron millones de copias de las increíbles hazañas del Captain America, Commie Smasher, es decir, el Capitán América destrozador de comunistas. O Fighting American contra los malvados Poison Ivan, Iván el Venenoso y Hotsky Trotsky, en referencia al líder comunista. Por su parte, las novelas de vaqueros hicieron furor en el mercado, atrayendo primero a millones de lectores y más tarde espectadores en las recreaciones cinematográficas y televisivas. Pero no solo eso. Uno de los momentos de esa guerra fría ideológica y cultural más recordados se vivió en una cocina.
Durante una exhibición celebrada en Moscú en julio de 1959, el vicepresidente americano Nixon y el presidente soviético Khrushchev se enzarzaron en un exaltado debate sobre cuál de los dos sistemas, si el capitalista o el comunista, tenía mejores cocinas y por ende ofrecía una vida más cómoda a sus ciudadanas. Ese mismo año el presidente soviético intentó visitar Disneyland, pero los yanquis maniobraron para impedirlo. Anécdotas que muestran la tensión bipolar que se vivía. Los estadounidenses estaban intranquilos. Castro había llegado al poder unos meses antes, a escasas 100 millas de la costa de Florida. Por si fuera poco, apenas 2 años antes, el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, demostró que la Unión Soviética estaba liderando la carrera espacial. La preocupación estadounidense crecía. La perra Laika y el astronauta Yuri Gagarin fueron los iconos de esa superioridad espacial soviética hasta que Neil Armstrong pisó la Luna en julio de 1969. La disputa por el espacio entre soviéticos y americanos sirvió de inspiración a centenares de cómics. Después, las proezas de Neil Armstrong y sus colegas Buzz Aldrin y Michael Collins fueron convenientemente publicitadas con tours mundiales por las capitales más importantes. En el deporte más de lo mismo, rivalidad a tope. El ajedrecista Bobby Fischer contra Boris Spassky. Las marcas pulverizadas por Sergei Bubka frente a Carl Lewis, que parecía volar más que correr. Las citas olímpicas se convirtieron asimismo en una auténtica locura por ver quién se llevaba el gato al agua con las medallas. La pugna no estuvo exenta de polémicas y acusaciones de dopaje, también de intentos de boicot. En 1980 los estadounidenses no acudieron a los Juegos Olímpicos organizados en Moscú en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Sí, allá donde mandaron después al actor Sylvester Stallone como Rambo 3 cinematográfico para arreglar las cosas. Como era previsible, 4 años después los soviéticos pasaron olímpicamente, nunca mejor dicho, de acudir a los Juegos celebrados en Los Ángeles en 1984. Y así un largo etcétera de desplantes, disputas de ideas y manifestaciones culturales. Los soviéticos lo tuvieron difícil para encontrar versiones propias de Bob Dylan o Marilyn Monroe, pero sí contaron con unos dibujos animados tan entrañables o más que el Pato Donald o Mickey Mouse. El pequeño y cariñoso Cheburasca, acompañado por el alegre Cocodrilo Gena. En la batalla de las mentes y corazones de la ciudadanía mundial, expresión popularizada por el presidente Eisenhower, se cruzaron líneas inimaginables. La sombra de la Central Intelligence Agency, la CIA, fue alargada, como la mano de la KGB soviética. En esa guerra psicológica se hizo uso planificado de propaganda y otras actividades de comunicación, pero no el combate militar directo. Era preciso difundir ideas e información para influir en las actitudes, emociones y comportamientos de ciudadanos extranjeros, de manera que apoyasen la consecución de los objetivos geopolíticos de uno u otro. Los intercambios educativos tuvieron dificultades para no caer en esa espiral de confrontación ideológica. Incluso el prestigioso programa Fulbright se puso en el punto de mira. Por ejemplo, no fue fortuito que la China nacionalista, en guerra contra la comunista de Mao Zedong, a finales de los años 40 y apoyada por la Unión Soviética de Stalin, se convirtiera en uno de los países donde primero funcionó dicho programa de intercambios Fulbright. Ambas superpotencias optaron en momentos concretos por prácticas subversivas y golpes bajos al rival. Cualquier cosa con tal de minusvalorar los logros del contrario, incluso sacar sus trapos sucios. Los disturbios raciales en suelo estadounidense eran convenientemente aireados por la diplomacia soviética. Era uno de los talones de Aquiles del archienemigo capitalista. Una imagen del skyline de Nueva York con sangre derramada y el mensaje en ruso «La vergüenza de los Estados Unidos» fue distribuida por los canales informativos soviéticos para denunciar el maltrato a los afroamericanos. Bajo ese prisma hay que entender asimismo la creación en 1960 de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, cuyo objetivo explícito era ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de Asia, África e Iberoamérica, especialmente a los procedentes de hogares con escasos recursos. En el fondo, se pretendía demostrar que el modelo soviético era supuestamente más integrador y respetuoso con las distintas razas. Tampoco fue casual que dicha universidad se llamase inicialmente
Patrice Lumumba University, un mes después del asesinato de ese líder congoleño en un golpe de Estado que contó con al menos la aquiescencia de la CIA. Los estadounidenses necesitaban agudizar el ingenio. En los 70 y 80 fue el rock, el jazz o el cine estadounidense el que embelesó a millones de espectadores y consumidores. La película Rocky IV es un buen ejemplo de la mencionada Guerra Fría cultural ideológica y cómo afectó a cómics, films, canciones, etc. El tráiler arranca con el himno comunista de fondo e imágenes intercaladas de Lenin y Marx. A continuación, un boxeador soviético, Iván Drago, con la cara desencajada de maldad, golpea sin piedad a un boxeador negro, Apollo Creed, que es muy amigo de Rocky, el protagonista. Este último acabará enfrentándose al insensible púgil ruso. Aunque a veces los actores, cineastas o cantantes estadounidenses eran los emblemas de la protesta contra Estados Unidos. La guerra de Vietnam dejó un reguero de pelis y canciones pacifistas y antiamericanas, amén de jóvenes contestatarios encarcelados o golpeados por la policía. En esa aparente contradicción residía gran parte del encanto del país americano, porque en el otro lado del telón de acero, las protestas solían recibir represalias más duras. En ese sentido, se menciona frecuentemente la aparente paradoja de millones de jóvenes que se manifestaban contra el odiado imperio yanqui por la mañana, pero no faltaban a la sesión de cine estadounidense por la noche, con su lata de Coca-Cola o Pepsi en una mano y la hamburguesa de McDonald's en la otra. En 1989, el muro de Berlín no fue destruido por un tanque estadounidense ni un bombardeo aéreo ordenado desde Washington, sino que fue más bien la voluntad de millones de ciudadanos de la Alemania del Este de acabar con el telón de acero para pasar al otro lado, para vivir y consumir como sus compatriotas de la Alemania occidental, en definitiva, para librarse del régimen comunista. Aunque para otros miles de ciudadanos la nostalgia del pasado fuese una pesada carga, como nos recordaría en el 2003 la maravillosa película Goodbye Lenin. Pero la realidad es que los Estados Unidos habían ganado la Guerra Fría. Las colas de moscovitas para entrar en el primer McDonald's abierto en la capital rusa en 1990, poco después de la caída del muro, son muy elocuentes. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.